crisis terminal que está viviendo Venezuela, que es una crisis que abarca todos los estamentos de la sociedad, que va desde una crisis de gobernabilidad terrible, pasando por todos los sufrimientos, los padecimientos que está viviendo el pueblo venezolano y que está viviendo a todos los niveles, por la agudización del autoritarismo y de la arbitrariedad en un proceso que va dirigido a una autocracia militar, una autocracia de corte fascistoide que pretende esclavizar a todos los venezolanos. Ante esa crisis que vive Venezuela, hay una gran oportunidad para que los venezolanos, a través del sufragio, puedan generar un mecanismo de cambio, un mecanismo de recuperación de los valores democráticos. Nosotros, como Movimiento 2D, que es un movimiento de opinión, no es un partido político, cual nosotros estamos aquí acompañados por los miembros del Movimiento 2D, Parsifal de Sola, Simón Alberto Consalvi, Froilán Barrios y Pablo Medina. Nos hemos propuesto recorrer el país para darle apoyo a todo lo que es la iniciativa unitaria de la Mesa de la Unidad en lo ancho y largo de Venezuela. Estas elecciones parlamentarias de septiembre, si se repiten los resultados de elecciones anteriores, podríamos llegar a contabilizar 40 diputados. Pero si la diferencia baja en 1,5 puntos, podemos llegar a 80 diputados. Y si esa diferencia baja adicionalmente en 2,5 puntos, podemos llegar a 104 diputados, que sería una mayoría absoluta en la asamblea que se elegiría en septiembre. Para que podamos llegar a ese resultado, a ese cambio en el país, es absolutamente necesario que se cumplan 2 requisitos. El primer requisito es el requisito unitario. En eso los partidos están haciendo su esfuerzo, han logrado trabajar en la Mesa de la Unidad, planteando un acuerdo, una reglamentación en la escogencia de los candidatos, buscando la manera de que el procedimiento conduzca a una plataforma unitaria, pero además se requiere que esos candidatos sean candidatos que verdaderamente representen a los ciudadanos, que verdaderamente tengan liderazgo para ganarle al oficialismo. Los esfuerzos que está haciendo la mesa para lograr, a través de primarias en algunos sitios, a través de consenso, son casi suficientes, pero se necesita más. Se necesita que impere el sacrificio, que impere la sensatez y que además se logre concertar las voluntades de la ciudadanía en la escogencia de los candidatos. Hasta ahora, aparte de algunos escarceos, creo que vamos por buen camino, pero se necesita más. Se necesita que la mesa se comunique más intensamente con la gente para que esa plataforma unitaria sea realmente la que logre el 2,5% adicional para determinar una mayoría absoluta en la Asamblea
nacional que va a ser electa en septiembre. Ese tiene que ser el objetivo, el único objetivo, lograr esa mayoría. Y las condiciones están absolutamente dadas para lograrlo. Se necesita, como dije antes, comprensión, trabajo, amplitud, sacrificio y entender el pensamiento de la sociedad en su conjunto. La crisis que vive Venezuela es una crisis terrible. El tema de la electricidad, que además está marcado por un grandísimo engaño, que es ese engaño de señalar el fenómeno climatológico como causante del problema, cuando el fenómeno climatológico afecta solamente el Guri y el Guri está consumiendo agua en full capacidad. El problema climatológico es cuando se acabe el agua del Guri. Hasta ahora no se ha acabado. Hasta ahora están utilizando el agua a toda velocidad y lo que sucede es que la generación termoeléctrica del país está en el suelo por la falta de mantenimiento, como consecuencia de la corrupción, como consecuencia de la desinversión en el sector, como consecuencia de la desidia, la incompetencia gerencial. La crisis eléctrica lleva a la crisis de agua. La crisis de gobernabilidad lleva a la crisis de la inseguridad personal. 91 de cada 100 asesinatos en el país no tienen ni siquiera investigación. La crisis de autoritarismo llega a lo que hemos visto con el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuya única respuesta ha sido la de anunciar la salida de la Comisión, la salida de Venezuela de la institución regional. El informe de la Comisión, el informe de Derechos Humanos es algo verdaderamente terrible y las pruebas que ellos alegan en el informe son simplemente las declaraciones que dan desde el presidente de la República hasta los ministros cada vez que amenazan, intimidan y cada vez que dicen lo que van a hacer con la gente. El tema de la invasión de cubanos en este país, que rebosó el vaso con esta muestra de la esclavitud del siglo XXI, que independientemente de lo que pensemos de los proyectos de utilización de médicos cubanos, detrás de eso hay una violación terrible de los derechos humanos, una denuncia internacional. El autoritarismo que estamos viviendo es un autoritarismo que tenemos que luchar, que tenemos que vencer a fuerza de unidad, a fuerza de luchar contra el miedo, a fuerza de luchar contra todo el andamiaje institucional que ha creado este gobierno para impedir la participación democrática de los ciudadanos. Estamos aquí para apoyar este proceso unitario. El país tiene la oportunidad real de vencer al oficialismo en septiembre. Y es una necesidad vital de los venezolanos ayudar a que el proceso unitario se produzca y que todos colaboremos en ese proceso que es una vía importante para rescatar los valores y la institucionalidad democrática en Venezuela. Muchas gracias.